Muy buenos días, Dios les bendiga en este día de resurrección. Nos volvemos a encontrar para exponer la palabra de Dios. Saludo a todos mis hermanos, amigos, aún familiares que me escuchan a través de este medio. Vamos a meditar en la importancia de la resurrección de Cristo y lo que eso implica para todos los que creen en Él. Vamos a orar. Les invito allá en sus hogares que me acompañen en una corta oración. Oh Dios, te ruego, Señor, tu bendición en este día. Gracias por tu resurrección, por dar a tu Hijo. Pido, Señor, que nos ilumines y nos guíes en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a las Escrituras. Al Evangelio según San Marcos, capítulo 16. La resurrección de Jesús está registrada en los 4 evangelios, pero vamos a leerlo del Evangelio según San Marcos. Vamos entonces al capítulo 16 y vamos a leer. Dice la palabra de Dios. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Verso 3. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron al sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Habiendo pues, versículo 9, Marcos 16, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Y yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido vista por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Bueno, esta es la palabra del Señor que hemos leído en el Evangelio de Marcos, capítulo 16. Y esto llama mucho la atención. Llama mucho la atención que, ellas estaban muy asustadas, muy espantadas allí frente a este hecho. Y tenían miedo, dice el relato. Y es interesante que Jesús aparece a María Magdalena y ella va y lo anuncia, pero no le creen. Luego Jesús aparece a otros 2 discípulos, a los cuales tampoco le creen. Yo no sé cuál sea su condición en este día de resurrección, pero así como hubo en el tiempo de Jesús gente incrédula, también en todos los tiempos ha habido gente que pone en duda la resurrección de Jesucristo. Hoy afirmo con toda convicción que Jesucristo resucitó. Es un hecho evidenciado. Él apareció a más de 500 personas a la vez. Apareció en muchos lugares y en distintos momentos a todos sus discípulos y aparte de ellos a mucha más gente. Así que podemos decir que podemos descansar plenamente en que podemos declarar y afirmar: Jesucristo vive,
Jesucristo ha resucitado. Y hoy precisamente nos vamos a adentrar en la palabra de por qué es importante para la humanidad, para los creyentes, para todos los que oyen esto. ¿Por qué es importante la resurrección de Jesús? En primer lugar, la resurrección de Jesús nos habla de que Jesucristo es el primogénito de entre los muertos. Esto es el primer aspecto que vamos a ver. Solamente veremos dos, y este es el primero. Jesucristo es el primogénito de entre los muertos. En Colosenses leemos, en Colosenses capítulo 1, versículo 18, lo siguiente. Repito, Colosenses capítulo 1, verso 18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Ahí está ese título de Jesús. El primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Este título, primogénito de entre los muertos, solamente se le aplica a Jesucristo en la Biblia. Y el apóstol Juan, en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5, vuelve a mencionar este título que es único y en el cual nos vamos a detener. Juan lo menciona en Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Este título es un título importante en la palabra del Señor, y ese título nos habla de que Jesucristo es el primero en resucitar de la muerte para nunca más volver a morir. Ese es en esencia el significado, el sentido de este título. Y de eso nos habla la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué esto es importante? Primero que todo vamos a corroborar esto un poco más a fondo en Hechos capítulo 26. Es importante de que ustedes en sus hogares, en lo posible, tengan sus Biblias y corroboren lo que yo les estoy compartiendo, les estoy predicando, no de lo que yo opino, no de lo que yo pienso, sino de lo que la palabra de Dios nos afirma. En Hechos 26, 23 dice lo siguiente, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos. A eso se refiere. Y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciarlos al pueblo y a los gentiles. Y ahí mismo en Hechos capítulo 13, vayamos allá, Hechos 13, versículo 34, nos dice, versículo 34. Y en cuanto a que le levantó de los muertos, para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles a David. Quiero enfatizar en esa expresión. Le levantó de los muertos para nunca más volver a ver corrupción. Y ese es el sentido. En la Biblia hay resurrecciones, pero esas resurrecciones registradas en la Biblia hablan de personas que volvieron a morir. El hijo de la viuda volvió a morir. El mismo Lázaro volvió a morir. La hija de Jairo es otra resurrección. En el Antiguo Testamento también los profetas efectuaron milagros de resurrección y todos, sin excepción, volvieron a morir. Jesucristo es el primero en regresar, en ir a la muerte y regresar de la muerte para jamás volver a ver la muerte. Y esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque esa resurrección, lo que hoy estamos celebrando, marca el inicio de un nuevo tiempo para todos los creyentes en Jesús. El tiempo de una nueva esperanza. ¿Por qué? Porque si Jesús resucitó de entre los muertos, es primogénito entre los muertos, resucitó para no volver a morir, significa que también todos los que creemos, todos los que hemos creído en Él, también
tendremos esa misma experiencia de no volver a morir. Pero vamos a explicar esto en forma específica, porque hay dos clases de muerte en la Biblia: la muerte espiritual y la muerte física. Bueno, esto es un fundamento firme y espero que ustedes lo vean de esa manera como yo lo estoy mirando. Vemos una consecuencia de esta resurrección de Jesús. Primero, refiriéndome a la muerte espiritual. Gracias a la resurrección de Jesús, nosotros hemos resucitado espiritualmente y no volveremos a morir espiritualmente. Vamos a profundizar en esto. Quiero que vayamos a la carta del apóstol Pablo a Efesios, capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 4, 5 y 6. Ese texto nos habla de que nosotros, sin Cristo, estamos muertos en pecados. Sin Él no tenemos vida espiritual. Pero gracias a Él obtenemos la vida nueva, la vida espiritual. Vamos a leer Efesios 2, verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, escuchen bien, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. En Cristo hemos obtenido vida juntamente con Él para no morir ya más espiritualmente. Nos dio vida, nos resucitó. Dice la palabra de Dios que aun estando nosotros muertos en pecados, Dios nos amó. Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, nos dio vida en Cristo Jesús. Nos dio a su Hijo para que nosotros resucitáramos gracias a Él. Esto quiere decir a nosotros, los que creemos en la resurrección de Jesús, que su resurrección es nuestra resurrección. Su victoria es nuestra victoria. Su bendición es nuestra bendición. En Cristo Jesús somos una nueva creación, hijos de Dios que viven por el Señor y que viven para el Señor. De tal manera que por el poder de la nueva vida de Cristo en nosotros, a nosotros se nos ha hecho triunfantes sobre el pecado. Y por consiguiente, atendamos a esto, se nos ha hecho triunfantes sobre el pecado y por ende el pecado perdió su capacidad de llevarnos nuevamente a la muerte espiritual y a la muerte eterna. Gracias a la resurrección de Jesucristo nuestro Salvador. Tal vez esto suene un poco complejo, un poco difícil, pero no lo es. Es muy sencillo. Cuando yo no conocía a Cristo, yo estaba muerto espiritualmente en mis pecados. Una vez que por el amor del Señor conozco a Jesús, lo acepto como mi Salvador, yo paso de muerte a vida y comienzo a experimentar una nueva vida en Cristo Jesús. A eso se refiere. El pecado me llevó a morir. La Biblia dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y también dice la Biblia que todos pecaron. Es decir, el pecado ha llevado a que toda la raza humana esté espiritualmente muerta por los pecados. Pero por la fe en Jesús obtenemos la vida. Y obtenemos la vida para ya no más volver a morir. ¿Por qué? Porque nunca más el pecado va a producir ese efecto en nosotros de llevarnos a la muerte espiritual. Bendito sea el Señor. ¿Y esto por qué lo afirmo? Porque la Biblia lo dice en Romanos capítulo 6, verso 9. Romanos 6, verso 9, dice, sabiendo que Cristo
habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si leemos y prestamos atención y entendemos esta palabra, nos está diciendo que los que estamos en Cristo hemos resucitado espiritualmente. Ya no moriremos espiritualmente. Ya la muerte no se enseñoreará de nosotros, ni el pecado. Así es para los que hemos puesto en Jesús nuestra fe. También, esto en cuanto a que por la resurrección de Jesús, nosotros, los que creemos en Él, hemos resucitado espiritualmente. Pero también hay un segundo resultado de la resurrección del Señor Jesús. Cuando lo vemos a Jesús como el primogénito de entre los muertos, también vemos un resultado de que nosotros habremos de resucitar corporalmente y vivir eternamente con el Señor. Un día, si Cristo no ha venido, todos moriremos. Pero los que hemos puesto nuestra fe en Jesús, gracias a la resurrección del Señor, también habremos de resucitar corporalmente, no solamente físicamente, sino corporal. Ya lo vimos en el aspecto anterior, que la fe en la muerte y resurrección de Jesús es suficiente garantía de que nosotros no volveremos a morir espiritualmente. Pero también las Escrituras, como lo acabamos de afirmar, nos hablan de la esperanza que tenemos los creyentes gracias a Jesús, el primogénito de entre los muertos. De esa esperanza habla el apóstol Pedro en 1 de Pedro 1, verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Dios nos hizo renacer para una esperanza viva gracias a la resurrección del Señor Jesucristo. Cuán importante es que nosotros podamos hoy releer, repasar, recordar y sobre todo valorar el hecho de que Jesús ha resucitado. El apóstol Pedro nos está hablando aquí de una esperanza. Y el versículo 4 nos dice de una herencia. Esa esperanza se refiere a una herencia reservada en los cielos para nosotros. Más adelante, ahí mismo en la carta, el apóstol Pedro habla de que Dios nos llamó a su gloria eterna. En el capítulo 5, verso 10, nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Amén. Así que, ¿qué dicen estos versículos? ¿Qué está diciendo el apóstol Pedro? Él está diciendo que por y gracias a la resurrección de Jesucristo de entre los muertos y en virtud de la misericordia de Dios, nosotros hemos resucitado espiritualmente para tener una esperanza, una herencia en los cielos, que es la promesa de que nosotros resucitaremos corporalmente y estaremos para siempre en la gloria del Señor. Esto es maravilloso. ¡Qué bendición! Esto es un hecho supremamente alentador y es la resurrección corporal de los creyentes. La Biblia lo dice ya no el apóstol Pedro, sino el apóstol Pablo en Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 4. Dice así la palabra del Señor. Repito, primera de Tesalonicenses 4, versículo, versículo 14. Corrijo, verso 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron
en Él. Quiero leerlo en la versión Dios habla hoy. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también creemos que Dios va a resucitar con Jesús a los que murieron creyendo en Él. Y esto es lo que afirma el apóstol Pablo. Habla de una resurrección real, una resurrección corporal. ¿Por qué? Volvemos a la importancia de la resurrección de Jesús, el primogénito de entre los muertos. La resurrección de Jesús, de aquel que murió y resucitó para nunca más volver a morir, anticipa y garantiza también nuestra resurrección corporal, de que nosotros también resucitaremos corporalmente. Si antes no ha venido Cristo y morimos, un día resucitaremos los que hemos creído en el Señor, los que hemos muerto creyendo en el Señor. Así que Jesucristo, el primogénito de entre los muertos, que resucitó con un cuerpo incorruptible, un cuerpo que ya no se descompone, ni se debilita, ni se deteriora, un cuerpo glorioso e inmortal, también nosotros tendremos esas mismas características. Ese cuerpo celestial de Cristo se constituye en la primicia, en el anticipo de nuestra futura condición una vez hayamos resucitado en aquel día. La Biblia dice, ya no habrá muerte, ya no habrá dolor, ya no habrá llanto, ya no habrá enfermedad, porque las cosas primeras pasaron y aquí son hechas nuevas. Tendremos ese cuerpo también glorioso del Señor. Y quiero que recordemos las palabras del apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 5, verso 2. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, ser revestidos de ese cuerpo celestial, de esa gloria que hemos de tener cuando el Señor Jesús venga. Ampliamente el apóstol habla de esto en Corintios. Les recomiendo la lectura de 1 de Corintios 15, donde el apóstol habla ampliamente del tema de la resurrección de los muertos, todo el capítulo. Yo tan solo voy a detenerme en unos versículos de este capítulo. 1 de Corintios 15, 49. Dice el apóstol: y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Leí en 1 de Corintios 15, verso 49 al 53. Qué promesa tan maravillosa. Esto corruptible, esto que se corrompe, se descompone, esto que es deteriorado por la descomposición natural, va a ser revestido de un nuevo ropaje, de un nuevo cuerpo que no se va a descomponer, a deteriorar, que no es mortal, sino inmortal. Y todo gracias a la resurrección del Señor. La resurrección de Jesús, reitero, el primer aspecto, nos habla de que Él es el primogénito de entre los muertos. Gloria sea al Señor. Allá donde ustedes están, denle gloria y alabanzas al Señor Jesucristo. Vamos a ver un segundo aspecto de esto, de la resurrección del Señor Jesús, lo que está hoy conmemorando casi todo el mundo.
pero lamentablemente no deteniéndose a meditar en lo que eso significa. El segundo elemento es que la resurrección de Jesús nos habla que Jesucristo es el primogénito que pagó por nosotros. Esto es diferente. Habíamos visto que Él es el primogénito de entre los muertos, pero este es un título diferente. Colosenses capítulo 1, verso 15, aplica a Jesús un título que nadie puede tener, solo Jesús. Colosenses 1:15 dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Antes de que Jesús fuera llamado el primogénito de los muertos, Él ya era y seguirá siendo el primogénito de toda creación. ¿Qué es esto? ¿Qué es este título? El primogénito de toda creación, en primer lugar, es un título de honor, es un título honorífico que, como lo dije, solo Jesús puede tener. Ese título tiene una implicación, tiene algo que es menester en estos momentos definir, precisar. La implicación que tiene este nombre distintivo aplicado a Jesús es de supremacía universal. La palabra supremacía significa superioridad, preeminencia. ¿Sí? De ahí la preeminencia. Preeminencia habla de prioridad. Él es primero en todo. Él es el más importante, el que lleva el primer puesto, y vamos a ver por qué. El título de primogénito de toda creación que habla Pablo en Colosenses habla de la prominente posición de Cristo sobre toda la creación. Dice el versículo 16 en Colosenses 1, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Pablo nos está diciendo que Jesús, el primogénito de toda creación, es aquel por cuyo poder todo lo que existe fue creado, por su mano poderosa. Y además, todo lo creado por Él ha sido creado para pertenecer a Él. Es de Él, es para su gloria. Y no solamente eso. Él dice, en Él fueron creados, de Él y para Él. También dice el versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Lo que está diciendo el apóstol es que Jesús es anterior a todo lo creado, y que Él sustenta, Él mantiene todo el orden en el universo. Él es el que sostiene el universo en equilibrio perfecto, en armonía perfecta. Es por el Señor. Él es el que ha creado. Así que, no sé si están captando ustedes el mensaje. ¿Quién fue el que murió en la cruz? El primogénito de toda creación. Y eso es increíble. Eso es impresionante. Que el primogénito de toda creación, aquel que mantiene en orden el universo, aquel que existía cuando nada había sido hecho, aquel a quien pertenece toda creación, aquel cuyo poder creó todo lo visible e invisible en el cielo y en la tierra, es el que murió y es el que resucitó por nosotros. A Él sea la gloria. El primogénito de toda creación murió y resucitó por ti. Esto es impresionante. Con todo respeto, pero tengo que decirte lo que la Biblia dice acerca de ti y de mí. Somos indignos, somos pecadores, somos inmerecedores y delante de Dios somos culpables. No hay justo ni aun uno.
pero aún así el primogénito de toda creación murió por nosotros. Asombroso, incomprensible, tremendamente incomprensible e inexplicable. La muerte y resurrección de Jesucristo, primogénito de toda creación, hizo que la justa retribución del Padre Celestial, el justo castigo que merecíamos todos nosotros, que somos culpables, ya no se aplicase, ya no recayera sobre nosotros, sino sobre Jesús, sobre el Señor. Y de hecho, ese castigo que Jesús sufrió en la cruz, ya nosotros que hemos creído en Él, no lo sufriremos, pero sí aquellos que endurecen sus corazones, sí aquellos que rehúsan aceptar la dádiva de Dios, que es Jesucristo. Lo dije en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Por eso lo vamos a ver en Éxodo capítulo 12. Ahora en Semana Santa estuvimos viendo la vida de Moisés, el Éxodo. Ayer estuve viendo una serie, una película basada en las plagas en Egipto y la salida del pueblo de Israel de Egipto. Eso es interesante, pero hay un punto muy importante que debes notar. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y mira lo que dice Éxodo 11, 4 y 5. Dijo pues Moisés, el Señor ha dicho así. Le dijo Moisés a Faraón, a la medianoche yo saldré por el medio de Egipto y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Esto es lo que ocurrió en aquel tiempo. La 10ª plaga de la muerte de los primogénitos fue a raíz del pecado de Faraón, del pecado de endurecimiento, del pecado de negarse a obedecer a Dios, de negarse a someterse a la palabra que Dios le ordenaba a él. Dice el capítulo 12 del mismo Éxodo, verso 21, que Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Tomen un hisopo, un manojo de ramas, y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, en una vasija, y untad el dintel y los 2 postes, o sea, el marco de las puertas, y ninguno de vosotros saldrá de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Dios pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes, pasará el Señor aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Qué importante este hecho, y en esto quiero que vayamos concluyendo el mensaje. Esta plaga de la muerte de los primogénitos, de la cual se libraron los israelitas, porque cada uno de ellos sacrificó un cordero. Pero en cada hogar de los egipcios hubo un muerto aquella noche. Nos está hablando de que ese cordero, ese sacrificio, nos mostraba a Jesús, nos señalaba a Jesús, que sería el cordero que iba a ser sacrificado por todos los primogénitos. Y esto es maravilloso. Jesús, el primogénito de toda creación, el autor, el eterno, aquel que tiene todo poder y que sustenta todo, bendito sea el Señor, es el que dio su vida como primogénito para que nadie más tuviese que morir. La Biblia nos dice que tristemente Faraón y sus siervos endurecieron su corazón. ¿Cuál es tu caso hoy? Yo quiero decirte, no endurezcas
tu corazón. ¿Qué es endurecer el corazón? Es caer en un estado de terquedad, de intencional rechazo de Jesús, una obstinación. Y en esto cayó el faraón y sus siervos se llenaron de tanta terquedad, de tanta resistencia al mensaje de Dios, que Faraón y su pueblo terminó perdiéndolo todo. Todo lo perdieron. Así muchos van a perderlo todo. ¿Y qué es perderlo todo? Perderlo todo es perder nuestra alma. Porque ¿de qué sirve ganar muchas cosas aquí en la tierra si finalmente cuando muramos vamos a perderlo todo, lo que conseguimos, y vamos a perder nuestra alma? No pierdas tú todo, incluyendo tu alma, solo por un estatus social, por una imagen pública o un mero orgullo, quizás. No debes perderlo todo. Este mensaje de hoy, de la resurrección del Señor, nos deja claros de que Jesucristo es el primero en resucitar para no volver a morir, y es esperanza para nosotros, y también es el que pagó por nosotros, el primogénito de toda creación. Allá en tu hogar, tú puedes hoy aceptar a Jesús. Tú puedes hoy alabarlo. Si ya has aceptado a Jesús, puedes glorificar y bendecirlo. Te animo a que hagas una oración y le digas a Jesús: ven hoy a mí. Ven a resucitarme, Señor. Ven a darme nueva vida. Padre, gracias te doy por tu palabra, por todos los que han oído este mensaje. Te pido, Señor, que los bendigas y que tu reino, tu espíritu venga sobre ellos. Gracias, Señor. Hazles comprender esta palabra de hoy y trae vida y salvación. Te lo pido, Señor, que tú seas el Salvador allí en esos hogares, allí en esas vidas y oyentes, Señor, que han recibido tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios me les bendiga. Hasta una próxima oportunidad.